En esta, que es la tabla de puntajes, ¿sí? En esta tabla de puntajes es donde vamos a volcar los nunca, ocasionalmente, frecuentemente o siempre de cada uno de los ítems. Participación social, visión, audición, tacto, gusto y olfato, conciencia corporal, equilibrio de movimientos y planificación de ideas. Entonces, si tenemos más de 7 preguntas sin responder, tenemos que volver con los padres, volver con los maestros y repreguntarle alguna de esas. Si tenemos 7 o menos preguntas sin responder, vamos a completar toda la tabla de puntajes, excepto esos, y ahora les voy a decir cómo hacemos con esos, ¿sí? Entonces ahora les voy a pedir a ustedes que se tomen unos minutos para completar, o sea, pasar los nunca, ocasionalmente, frecuentemente y siempre del cuestionario a la tabla de puntajes. Observen que en participación social, que es el primer set de preguntas, son las primeras 10 preguntas, son participación social. En la tabla de puntajes, el nunca vale 4, el ocasionalmente 3, el frecuentemente 2 y el siempre 1, ¿sí? Y en todos los demás, en visión, en audición, en tacto, en gusto y olfato, es al revés. El nunca vale 1, el ocasionalmente 2, el frecuentemente 3 y el siempre 4, ¿sí? ¿Por qué? Esto es así porque si agarremos una pregunta de participación social, por ejemplo, comparte sus cosas cuando se le pide. Si nunca comparte cosas con los que si nunca comparte sus cosas con cuando se le pide, va a estar mayor puntuado la participación social, porque a mayor puntaje, más posibilidades de dificultades en ese área, ¿sí? En cambio, yendo a una de, por ejemplo, tacto. Evita tocar juguetes con pinturas para dedos. Si nunca lo hace, habla de menos dificultades en ese área. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces ahora les doy unos minutos para que puedan completar, pasar la frecuencia de ese comportamiento a la tabla de puntajes. ¿Sí? ¿Hay otra excepción? Sí, hay otra excepción. ¿Querés contarnos, Lau? No, que la encontré también, que me sorprendió. ¿Querés notar? Sí, perdón. Ahí está. Que es la 57, ¿no? Uh-huh. Me encontré que esto al revés también puntea, o sea, al revés, que todo es, el nunca es 1 y el siempre es 4, y en la 57, dentro de equilibrio y movimiento, el nunca es 4 y el siempre es 1. La 57 habla de tiene buen equilibrio. Yo pensé que estaba mal. Pensé que era un error de tipeo. No está mal, está bien. Pero sí, ¿por qué? Porque si tiene buen equilibrio, si nunca tiene buen equilibrio, va a estar hablando de más dificultades a que si siempre tiene buen equilibrio, ¿sí? Su, chau, nos vemos. Chau, Su, nos vemos. Entonces es por eso que en la 57 se puntúa al revés, pero igual lo tienen bien en la tabla de puntajes. Así que ustedes pasen los nunca, los ocasionalmente, los frecuentemente y los siempre, y lo van a tener como bien hecho. Muy bien, mientras van, si continúan pasando resultados, les voy a ir contando cómo tienen que hacer si hay alguna pregunta que no está contestada. Supongamos que agarremos gusto y olfato. ¿O alguno quiere contarme cuál es el caso en donde hay alguna pregunta que no tienen contestada? Bueno, entonces pongo el ejemplo yo. Supongamos que en gusto y olfato, que tiene 5 preguntas, no hayan contestado 2 de ellas, ¿sí?
Y si en todo el cuestionario hay 7 o menos de 7 que no están contestadas, el cuestionario vale igual. Estadísticamente vale igual, ¿sí? Supongamos que en gusto y olfato, que hay 5, hay 2 que no están contestadas. Hacemos un promedio de estas 3. Pongámosle que en esta puso nunca, en esta puso nunca y en esta puso ocasionalmente. Como en estas 2 fue nunca, en estas 2 también va a ser nunca. ¿Sí? Supongamos que en esta puso nunca, en esta ocasionalmente y en esta frecuentemente. 3 más 2, 5 más 1, 6. En estas dos van a ir 2. Porque 6 dividido 3 es 2. Así que en estas 2 van a ir 2 que son ocasionalmente. Ocasionalmente y ocasionalmente. ¿Sí? Supongamos que hayan contestado en esta 4, o sea, siempre. En esta nunca, 4 más 1, 5 más 1, 6. Lo mismo. En esta van a ir ocasionalmente y ocasionalmente. ¿Sí? Entonces, el promedio lo hacemos con las de ese mismo grupo que sí fueron contestadas. ¿Estamos? Ese es el promedio que sacamos. Lo hice con gusto y olfato porque son 5 y es mucho más fácil, pero si equilibrio y movimiento, que son muchas más, son 10, podemos hacer también el promedio para que las que no fueron contestadas sean contestadas con un promedio entre lo que le dio en toda ese área, en este caso equilibrio y movimiento, ¿sí? En sí tenemos que lograr que nos dé que esté todo contestado. Yo lo que hago es, si no me lo contestaron, lo pongo con otro color, le pongo por ejemplo, ocasionalmente, que le tendría que haber puesto en el del gusto y olfato, se lo pongo con otro color, y por ahí es una pregunta que le rehago a los padres cuando tengo la oportunidad de verlos, o en el momento de la devolución. Más difícil es por ahí en el colegio, en donde la repregunta por ahí es como muy descolgado, mandar un mail por 1 o 2 o 3 preguntas, y cuando voy al cole, por ahí hay tantas otras cosas para hablar que esa pregunta ya está, ¿no? Y además muchas veces es porque es algo que no es observable en el colegio. Por ejemplo, hay una pregunta, sobre todo dentro de gusto y olfato, que dice: expresa molestia frente a sabores o gustos de alimentos diferentes, y si el nene no come en el colegio, los maestros no le van a contestar, ¿sí? Por eso hay que usar el criterio en el que si hay 7 o menos de 7 preguntas que no son contestadas, el cuestionario vale igual. Si son más de 7, 8 o más, le tenemos que repreguntar a los padres o a los maestros. ¿Estamos? Bien. Una vez que tenemos en la tabla de puntajes todos los nunca, ocasionalmente, frecuentemente y siempre contestados, o sea, haciéndoles un circulito, lo que tenemos que hacer es sumar los valores de cada uno, y me va a dar un puntaje por participación social, un puntaje por visión, un puntaje por audición, un puntaje por tacto, un puntaje por gusto y olfato, un puntaje por conciencia corporal, un puntaje por equilibrio y movimiento y un puntaje por planificación de ideas. Pero además necesito buscar un puntaje del total, ¿sí? Entonces, para lograr el total voy a tener que poner el puntaje de visión, el puntaje de audición, el puntaje de tacto, de gusto y olfato, de conciencia corporal y de equilibrio y movimiento. De esas 6 cosas las sumo y voy a tener total, ¿sí? Les voy a dar unos minutos para que puedan hacer esas cuentas. Sumas. Que ya están reacostumbradas porque el perfil el perfil sensorial también tiene un montón de preguntas y estamos como seteadas para eso. Pato, una pregunta por favor. El único que nunca vale 4 es participación social, ¿no? No me quedó claro si equilibrio y movimiento también. En equilibrio y movimiento hay solo una pregunta, la pregunta 57, que el nunca vale 4. Solo en equilibrio y movimiento
la pregunta 57 vale 4. En todos los demás, el nunca vale, bueno, y en participación social, el nunca vale 4. En todo lo demás, el nunca vale 1, ocasionalmente vale 2, frecuentemente vale 3, siempre vale 4. Gracias. Pato, los ejemplos de cómo puntuar son súper claros. Pero, ahí va. Los ejemplos de cómo puntuar las que no están respondidas fueron súper claros, pero ahora me encuentro con en gusto y olfato es nunca, ocasionalmente, no respondió. Okay. Entonces sumo 1, 2, 3, 4, dividido 3. Oh. Va a ser nunca. Va a ser 1 y va a ser 1. ¿Se entiende por qué? Porque 4 dividido 3 da menos de 1. Entonces voy a ponerle el puntaje menor que haya. ¿Sí? A la tabla de resultados. En la tabla de resultados tenemos que completar esta primera parte en donde tenemos el nombre del niño, la edad, el género, la razón de derivación y la fecha en que fue completado. De todo esto, lo más importante es el nombre del niño y la fecha que fue completado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para después poder reevaluar o saber de qué momento de la vida de este niño fue. Bien, aunque también pueden completar todo lo demás, obvio. Lo que vamos a completar es directamente acá abajo, ¿sí? Entonces, después de completar los datos del niño, vamos a ir acá abajo. Acá abajo, en donde dice Raw Score, R-A-W Score, es el puntaje en bruto. Entonces, el puntaje en bruto va a ser exactamente el mismo número que nos dio la tabla de puntajes. En SOC es participación social, BIS es en visual, HEA es en audición, Touch es TOU es tacto, BOD, Body Space, que es conciencia corporal, BAL, que es balance y equilibrio, y PLA es planificación e ideas. Como verán, en ninguno de estos está gusto y olfato. Gusto y olfato va a estar solo incluido en el TOT, que es el total. Cuando nosotros hicimos en la tabla de puntajes esta otra tabla en donde poníamos visión, audición, tacto, gusto y olfato, conciencia corporal, equilibrio de movimiento, acá incluimos gusto y olfato y acá no lo volvemos a poner, ¿sí? Entonces, solo ponemos el TOT, que es el total de esas 6 cuestiones. Ahí en total no está ni planificación de ideas ni participación social. O sea, la primera y la última son las que no están en total, ¿sí? En total están nada más que todos los sistemas sensoriales, nada más ni nada menos que todos los sistemas sensoriales, ¿sí? Bien. Ese Raw Score lo vamos a buscar en la tabla de arriba, ¿sí? En lo que está en la tabla de arriba. Por ejemplo, yo en este niño tengo que planificación de ideas, que no lo hice en la tabla de puntajes porque no lo tenía impreso, entonces lo hice directamente en el cuestionario, pero hay que hacerlo bien. En planificación de ideas me dio 21 la sumatoria, entonces yo tengo que poner el 21 acá y busco el número 21 en esta misma columna, en la columna de planificación de ideas. Y está en la zona gris clarita. Nosotros tenemos en esta tabla una zona blanca que nos va a estar hablando de conducta típica, una zona gris clarita que nos va a estar hablando de algunos problemas o algunas dificultades y una zona gris oscura que nos va a estar hablando de diferencia definitiva. Entonces, si yo pongo el raw score era 21, me fijo el 21 y al lado, se los acerco para que ustedes puedan ver, al lado van a tener la T de T-score. Entonces, en el T-score de acá abajo, en la T-score de acá abajo,
en la T-score de acá abajo, voy a poner el número de la columna de T. Por ejemplo, para 21, el T-score es 60. Si es un T-score entre 60 y 69, significa que hay un desvío estándar. Se lo tomaron a un montón de niños y dentro de ese montón de niños, ese percentilo era un desvío estándar. En cambio, por arriba del T-score de 70 va a haber 2 desvíos estándar. O sea que en ese montón de niños había 2 desvíos estándar de lo que era la línea base, que es la conducta típica. ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije recién? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, de todos los números de acá, que no voy a tener gusto y olfato, todos los números que hay acá, voy a hacer un círculo al número en esta tabla. Hagan eso y seguimos. Me olvidé para grabar la vuelta. Por ejemplo, una vez que ya tengo todos los circulitos hechos, me van a quedar picos que se van a ir a diferencia probable, por ahí sí o por ahí no, o incluso a diferencia definitiva, y algunos para arriba y otros para abajo. Cuanto más parejo sea esta línea, significa que tiene como un desempeño más regulado en todas las áreas. Si empieza a tener picos más altos y más bajos, nos va a estar hablando de que hay cierta desregulación en alguna de las vías en particular. En general, y acá estoy haciendo generalización pura, nuestros niños son recontra picos, suben y bajan, ¿sí? Son montañas rusas muy empinadas. ¿Por qué? Porque el SPM yo les había contado que es una evaluación de pesquisa, y al ser de pesquisa va a ir a preguntar como cosas como muy específicas que me den resultados muy disruptivos de alguna manera, ¿sí? Entonces, las preguntas que me haga o las áreas, si hay alguna área en particular en donde hay dificultades, el SPM me lo tiene que mostrar así como de manera muy evidente, porque esa es la función de una evaluación de pesquisa, ¿sí? Que sea muy evidente la dificultad, si es que la hay, ¿sí? Entonces nuestros niños generalmente si vienen a TEO es porque algún tipo de dificultad hay, y si nosotros sospechamos que tenemos que tomar el SPM es porque hay algo de esto que estaba necesitando ser evaluado. Entonces generalmente nuestros niños están llenos de picos en sus dibujos del SPM. Ahora, esto así solo no me dice nada. No es que yo así solo pueda decir, entonces es un bajo registro, o un sensible, o un evitador. Vamos a recordar que esa terminología que acabo de utilizar yo recién es de los cuadrantes, ¿sí? Los cuadrantes que miden el umbral sobre el nivel de actividad del niño me van a dividir 4 perfiles posibles: los hipersensibles, que son los sensibles y los evitadores, y los hiposensibles, que son los bajo registro y los buscadores. Toda esa teoría es Winnie Dan, así que eso lo dejamos para el perfil sensorial. Acá, en Praham, no tenemos cuadrantes, sino que tenemos más sensibilidad, o sea, los hipersensibles, y los hiposensibles, y los buscadores. Hipo, hiper y buscadores serían como las categorías en las cuales fueron, las preguntas fueron diseñadas para buscar este tipo de respuestas: hipersensibilidad, hiposensibilidad, buscadores. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de niño, frente de qué tipo de niño estoy? Porque una vez que tengo esto contestado, voy a ir hacia hacia el grupo de preguntas en donde cayeron en gris clarito o en gris oscuro, ¿sí? Primero me voy a focalizar en esas preguntas, en los grises claritos y en los grises oscuros. Entonces, como por ejemplo, en este caso, el gris clarito dio en audición, en hearing, audición. Entonces voy a ir a las preguntas de audición a ver en cuáles estuvo dándome siempre, ¿sí? Por ejemplo, en este niño
Voy a las preguntas de audición. Y en este no dio siempre, sino que dio muchísimas en frecuentemente. Generalmente, y esto es una virtud del SPM, al no tener el término medio, vieron que en el perfil sensorial tenemos 5 categorías y el medio a veces nos suele dar dolores de cabeza porque no sabemos para qué lado está. El SPM de bueno tiene es que se tiene que decidir o por los frecuentemente y siempre o por los ocasionalmente o nunca. Entonces ahí como que se dividen las aguas. Como cayó muchas veces en frecuentemente este niño y una sola vez en ocasionalmente en el área de audición, en muchos, por eso dio tan alto auditivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dio frecuentemente en se molesta con los sonidos hogareños y comunes, frecuentemente en responde negativamente frente a ruidos fuertes, le dio, bueno, ocasionalmente en pareciera no escuchar ciertos sonidos, ¿sí? Que tiene que ver, porque si en las dos primeras dio entre frecuentemente y siempre, es que en la tercera estaba evaluando justo lo opuesto, pareciera no escuchar ciertos ruidos. Entonces ahí hay como cierta como coherencia interna entre lo que respondió la mamá, ¿sí? Bien, entonces ahí si yo hago una hipótesis en relación al perfil sensorial de este niño y en el 22, el 23, el 25, el 27, el 28 y el 29, en todos esos puntúos frecuentemente, es porque puedo intuir que estoy frente a un niño hipersensible auditivo. ¿Esto significa que es un perfil hipersensible como los de Winnie Dan? No. Significa que tengo que seguir evaluando su discriminación auditiva y su sensibilidad auditiva porque hay muchas posibilidades que este niño sea un hipersensible auditivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es algo que me lo voy a poner como una hipótesis para seguir indagando sobre esto. Es una evaluación de screening y por lo tanto me da muchísima información en relación a lo más evidente del niño, pero no es una evaluación acabada sobre su desempeño sensorial o sobre sus habilidades sensoriales o sobre su procesamiento sensorial. Entonces yo tengo que voy a agudizar la mirada a partir de los resultados que me arroja el SPM para seguir evaluando cada una de estas áreas. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y cómo me doy cuenta si es en gusto y olfato que tiene esta dificultad? ¿Alguna se aventura a decirme? ¿No? ¿Por el total? ¿Por el total? Bien, lo que pasa es que el total se puede ver influenciado por el resto de las vías sensoriales. Me voy a dar cuenta que en gusto y olfato hay dificultades por la razón de derivación. O sea, ustedes nunca tienen que dejar de escuchar cuáles son las preocupaciones que traen esta familia. Eso es lo que nos va a dar la pauta si hay algo ahí en gusto y olfato que tengo que seguir indagando y seguir dándome cuenta más. No hay nada en el SPM que me diga es esto lo que le está pasando a este niño. El SPM es una evaluación complementaria, es una evaluación inicial excelente para darme puntapiés a dónde seguir investigando sobre este niño, ¿sí? Y en gusto y el olfato, sobre todo, es muy deficiente. Entonces ahí voy a tener que preguntar otras cosas, ¿sí? Voy a tener que tomar otro tipo de evaluaciones. Y no sé si se los dije la vez pasada, pero se los digo hoy, el SPM es muchísimo más sensible a los hipersensibles que a los hiposensibles. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las preguntas están destinadas a evaluar hipersensibilidad. Y en este punto se los voy a compartir hoy por el mail y por el chat. Está en inglés, pero es muy fácilmente deducible porque van a tener el número de pregunta
¿Y a qué estuvo orientada? No sé si se llega a ver ahí. Está el número de pregunta y el área al que estuvo orientada esa pregunta, ¿sí? Entonces, obviamente en participación social no hay área porque es participación social lo que está orientada a la pregunta. Pero, por ejemplo, volviendo a este caso, la pregunta 22, que era la que les acabo de compartir, ¿se molesta con sonidos hogareños comunes como la aspiradora, el secador de pelo o la cadena del baño? Esa, ¿a qué está orientada? A over-responsive, que es hipersensibles o hiperresponsivos. Tenemos varias categorías. Hiperresponsivos, que es over-responsive. Perception, que es ahí como más en la percepción / discriminación. Motor ocular. Seeking, que es buscador. Igual yo les voy a poner en el mail, les voy a poner qué significa cada una de las palabras, pero yo para no traducir absolutamente todo el cuestionario, que ustedes ya lo tenían traducido, pero a qué es lo que está preguntando, y bajo registro. Y se van a dar cuenta que el under responsive, el bajo registro, es 1 o 2 preguntas por vía. En cambio, en over responsive, que es hiperresponsivo, hay montones de preguntas por vía, ¿sí? Por eso es muchísimo más sensible a los hipersensibles. Y en balance corporal, en balance y equilibrio y en planificación de ideas tenemos que puede estar orientada al control postural o a la planificación motora. Porque dentro de, cuando nosotros vemos trastornos motores de base sensorial, podemos verlos desde la perspectiva de una cuestión postural o una cuestión de planificación motora. Entonces, en esa discriminación me va a estar ayudando lo que es el vestibular, que es el balance y el equilibrio, y la planificación de ideas. Entonces ahí voy a tener ideación, planificación motora o control postural, que va a tener más que ver con el sistema vestibular y el propioceptivo. ¿Sí? ¿Se entendió esto último que dije? Fue medio rápido. Eso... Si queremos. Dale, decilo. No, que estos últimos que mencionaste, que tienen que ver por ahí más con los hipersensibles o hiperresponsivos, por el tema de la discriminación y más, ¿o no? Sí, puede que un hiporresponsivo tenga más dificultades en la discriminación. Eso, hay una conexión. Pero no siempre se da porque hay muchos hipersensibles que también tienen dificultad en la discriminación. Porque vos pensá que por ejemplo, en un evitador de los de Winnie Dan, que es el mismo niño, el evitador de Winnie Dan, que va a dar hipersensible acá en el SPM. Es el mismo niño. Pero pensemos que en un evitador o en un hipersensible que se priva de la experiencia sensorial, va a tener muchas más dificultades a la hora de discriminar, por lo menos a nivel táctil, los objetos. Entonces, las experiencias van a estar muy disminuidas por su percepción hipersensible. Entonces, en discriminación táctil o en discriminación en general, podemos tener un hiperresponsivo tanto como un hiporresponsivo. ¿Sí? Sí, de hecho, Pato, lo que me pasó a mí tomando este perfil, el SPM, fue que se lo tomé a un nene que es hipersensible, con una dispraxia tremenda, y hice dificultades en discriminación táctil. O sea, le tomé por otro lado algunas observaciones clínicas y le tomé discriminación táctil, y era perdón, que estoy acostada atrás, estoy con mi hija que va y viene y... Está bien, no hay problema. Nada, le tomé discriminación táctil y tampoco podía discriminar entre 2 puntos sin ver, y fui tomando diferentes cosas de discriminar, de estereognosia, y también tenía varias dificultades. Por eso me causaba gracia porque era tal cual, o sea, es verdad lo que dice, no me acuerdo el nombre, pero lo que dice, pero esto me pasó también, como pero tiene problemas de discriminación.
Totalmente. Ahí es muy importante evaluar la discriminación puntualmente como habilidad motora o de percepción, como habilidad propia, ¿sí? Dije motora porque también para tener discriminación táctil tenés que tener ciertas habilidades motoras, que la discriminación puede estar afectada también por eso, ¿sí? No solo es la percepción sensorial, que es ultra importante. Entonces ahí yo les recomiendo que hagan algo como puntualmente para eso, sobre todo con niños que son dispraxicos, como decía recién Luli, en donde hay algo de esto donde sí o sí va a estar como interferido. Esa es la palabra que quería decir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De tarea, de acá a la vez que viene que nos veamos, que es el 17 de mayo, de acá al 17 de mayo vamos a sacar hipótesis de lo que les puede estar pasando al niño con el que completamos este cuestionario. Y vamos a completar otros más para tener como varios escenarios de hipótesis. Y lo que vamos a hacer es compartir la tabla de resultados de los niños a los que les hayamos tomado este cuestionario. Por ahora vamos a tomar el cuestionario escolar, o sea que tiene que ser de 5 un niño de 5 a 11 años, o sea que esté en el nivel primario, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es entonces traer la tabla de resultados de 2 o más niños, que sean así como que se vean diferentes tablas de resultados, y si tienen algún escolar tomado, alguno que le hayan tomado a los docentes del mismo niño, vamos a hacer la segunda parte de la tabla de puntajes, es justamente comparar con esta parte, que es comparar el desempeño entre el hogar y la escuela. Eso lo vamos a hacer la vez que viene. Por ahora vamos a hacer solo cuestionarios de escolares y la otra vez, o sea, para junio, vamos a hacer los preescolares, ¿sí? Entonces, de acá al 17 de mayo, las invito a que puedan tomar más cuestionarios y que tengamos por lo menos 2, 3 o 4 tablas de puntaje, así las podemos comparar, ¿sí? Y vamos haciéndonos preguntas en relación a este niño y sacando algunas hipótesis que nos vayan a guiar en qué otras cosas tenemos que tomar. ¿Les parece? ¿Creen que es posible? Sí, perdón, Pato, 2 o 3 niños distintos dijiste, ¿no? Si puede ser, aunque sea a uno que le podamos tomar el escolar y el hogar, sería genial. Así podemos comparar, aunque sea con uno, los dos ambientes. Y si es posible, a otros niños distintos, también el de hogar. Ok, yo creo que el escolar no, la mamá no va a querer mandarlo a la escuela, básicamente. Porque como es una nena típica y una escuela que es excluye bastante a los alumnos con discapacidad y cosas así, con desafíos.